Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien. Espero que la paz del Señor esté en sus corazones. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Por todos los dones perfectos que tú nos das, Señor. Por esas bendiciones que derramas, Señor, en cielos abiertos, Padre. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, no tenemos cómo pagarte, pero entregamos nuestras vidas rendidas a tus pies, Señor amado. Gracias, Padre. Te pedimos esta noche que bendigas, Señor, a las personas que están enfermas, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, sobre esos cuerpos enfermos, sobre esa llaga que tengan, sobre esa herida que tengan, Señor, sobre ese problema que haya en su cuerpo, Señor, en referencia a salud. Que tu mano de poder, Señor, transmita ese fuego poderoso, Señor, y queme toda enfermedad en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado. Aleluya. Te pido también, Señor, por los hogares que tienen escasez, que tu mano poderosa provea, Señor, lo necesario, ese alimento que es tan indispensable en los hogares, Señor, que tú proveas, mi Dios amado, a mis hermanos, aquellos que buscan un empleo, que tú proveas un empleo a sus vidas. Aquel que va a tocar puertas, Señor, que esas puertas se abran para que esa bendición llegue a sus hogares, a sus vidas. Te lo suplico en ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero leerles, mis amados hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el verso 9, leo: a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no seas llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovechan a los que anduvieren en ellas. Aleluya. También voy a leerles un versículo en 2 de Pedro 2:11. Gloria, gloria a Jesús. Esta palabra es muy importante a mis amados hermanos que van a tener la oportunidad de verla, porque voy a hablarles de un tema importante sobre un mensaje que he escuchado en el cual dicen que cierta iglesia es la iglesia verdadera, pero por eso le estoy leyendo esta palabra, hermanos, para luego explicarle de qué se trata este asunto. Recuerde, hemos leído en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el verso 9, donde la palabra de Dios nos advierte que podemos correr el peligro de ser llevados por doctrinas diversas. Imagínense, en el tiempo que se escribió esta palabra, ya se hablaba de esta expresión diversas. Ahora, hermanos, más que nunca hay que tenerse cuidado, porque son miles de religiones, son miles de sectas que hablan de lo mismo que estamos hablando en esta noche, de la palabra de Dios. Y ahí solo el Espíritu Santo puede guiarnos hacia una verdad. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, dice la palabra del Señor. Otro texto que nos habla, hermanos, sobre ese peligro de las doctrinas. Ahora que les he leído esta palabra, Dios bendiga a Edgar. Dios bendiga a todos los hermanos que
van a estar mirando este video. También voy a leerles entonces para que entremos en detalle en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el verso 17, y sabrán de qué se trata este tema. Dice la palabra del Señor: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el tema que yo les quería presentar, amados hermanos. Sobre ese tema les quería explicar. La persona que está aplicando esta palabra, ellos están diciendo que son la iglesia verdadera, es la iglesia adventista. El predicador se llama Alejandro Bullón. Él está explicándole a la gente que ellos son la iglesia verdadera y que este texto arroja o emite las dos características principales para saber que ellos son la iglesia verdadera. Ellos hablan de una evidencia, de un testimonio. Pero aquí la palabra de Dios está hablando de un testimonio del cual les vamos a explicar en el idioma original. La palabra que se traduce o que traduce el vocablo que nosotros conocemos como testimonio, en el idioma original la palabra que está ahí es marturia y es una evidencia dada judicialmente. Yo sé que podemos interpretar la palabra para tiempos finales porque la palabra habla de todos los tiempos, pero en este caso está hablando de una forma literal cuando está mostrando la palabra marturia, que es la palabra griega de la cual se traduce testimonio, en este caso Apocalipsis 12:17. Cuando hablamos del significado directo de marturia, que es evidencia, en el libro de Mateo 28:13, todos los principales sacerdotes o doctores de la ley les pagaron a los soldados romanos para que diesen una versión que fuese como evidencia, para que así se estableciera que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y esa es una evidencia. Esa es la evidencia, hermanos, de la cual estamos hablando, la cual traduce la palabra. Cuando ellos le pagan a los discípulos, perdón que nos quedamos en oscuras aquí. Cuando ellos le pagan a los discípulos, cuando ellos le pagan a los soldados, estos varones llevan esta versión. ¿A dónde cree que la llevan? La llevan a sus autoridades y esta llega directamente hasta el emperador. Y la Biblia dice en Mateo 28:13 hasta el 15, que hasta el día de hoy, dice, hasta el día que se escribió esta palabra, la versión no cambió. Y yo le digo una cosa, hasta el día de hoy, 2023, la versión no ha cambiado. Entre judíos y romanos, la versión es que los discípulos se robaron el cuerpo. Entonces para ellos Jesús no resucitó. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es la palabra marturia.
Esa es la evidencia que ellos tienen, por así decirlo. Una evidencia visual, pero sabemos que es falsa. Entonces hay dos evidencias. Una evidencia falsa, la cual fue pagada por los sacerdotes a los soldados romanos para que ellos llevaran esa evidencia o esa versión al imperio, al emperador, y es la que rige hasta el día de hoy. Pero hay otra evidencia, que es la evidencia verdadera, que es la marturia verdadera, y esa la tienen los discípulos. Ellos sí miraron que Jesús resucitó. Miraron el cuerpo de Jesús resucitado. Las mujeres también miraron el cuerpo de Jesús resucitado. Hay que ser claros en la palabra que ninguno de ellos miró el momento cuando Jesús resucitó. Miran a Jesús resucitado, que es diferente, hay que explicarlo, ¿no? Bueno, en la evidencia real, la evidencia verdadera, que es la que tienen los discípulos, y entonces, hermanos, aquí en Apocalipsis 12:17, miramos la importancia de la persecución para el Imperio Romano, porque hay dos evidencias, y una de las dos evidencias debe prevalecer. Para el enemigo, que el Señor lo reprenda, tiene que prevalecer la evidencia falsa, la que llevaron los soldados romanos. Pero el Señor siempre ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y hablo en tiempo presente y futuro, no prevalecerán. No prevalece hasta el día de hoy y no prevalecerá, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Por esa razón es que los discípulos tienen que ser perseguidos. El enemigo los va a perseguir. El imperio romano los va a perseguir para quitarles la evidencia. Pero aquí viene lo importante. Cuando estas personas de estas iglesias dicen que ellos son la iglesia verdadera y muestran esta palabra, la palabra marturia, y que quieren darle a entender al pueblo de Dios que ellos son los que tienen el testimonio, que ellos son los que tienen la evidencia. La palabra se está refiriendo a la evidencia judicial, la evidencia que se lleva a un juzgado a decir: aquí está el cuerpo. Como llegaron los soldados, se presentaron ante el concilio y dijeron: señores, esta es la realidad, esta es la versión correcta. Entonces en el imperio se escribe y dice qué es lo que pasó realmente. Ya no se acepta que me cuenten, que me digan, que oyeron. La versión es que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero Dios tiene una evidencia correcta y son los discípulos, y ellos son perseguidos para destruir esa evidencia, para ir destruyendo esa evidencia. Entonces, hermanos, lo que quiero enfatizar es que los adventistas no tienen esa evidencia, porque esa evidencia solo la tuvieron los que presenciaron ese momento. Y dice, para también enseñarles un poco sobre eso, sobre la evidencia real o verdadera, en Hechos 10:39 los discípulos dicen: nosotros que hemos estado con él, que hemos escuchado. Voy a leerles Hechos 10:39 al 40.
Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Ahí realmente están dando una versión real, algo que ellos vieron con sus propios ojos. Esa es la evidencia, esa es de lo que se traduce en el libro de Apocalipsis 12:17, cuando dice los que tienen el testimonio, los que tienen la marturia, la evidencia. Es como los testigos de Jehová. ¿Cuáles testigos? ¿Testigos de qué? ¿Tienen evidencia? ¿No la tienen? Bueno, hay otro texto en el libro de Hechos 1:21. Cuando iban a nombrar al sucesor de Judas, dijeron qué requisitos debía tener la persona que fuera elegida. Y el principal requisito, hermano, era que esa persona hubiese andado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta que Jesús fue ascendido al cielo. Y lo más importante, que sea testigo, que tenga la marturia, la evidencia de que Él resucitó. Entonces, en este punto, que como el pastor Bullón dice que su iglesia tiene las dos características principales para ser la iglesia verdadera, no la tienen. Ahora, si hablamos de la evidencia, del testimonio, de lo que hace Dios en la vida de los cristianos, es difícil encontrarla, pero aquí vamos a hablar de una forma generalizada de todos los milagros que Dios hace, cómo Dios a través de los tiempos ha levantado a los paralíticos, le ha dado vida hasta a los que ya están desahuciados. Pero hermanos, entre ellos no se ven estos milagros porque ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en ese revestimiento de poder, de fuego de Dios sobre las vidas de los creyentes. Ellos no creen en eso. Ellos se ríen de las personas que son tomadas por el Espíritu Santo. Se ríen de los que hablan en lenguas. Supiera usted, y eso, hermano, antes yo no sabía. Yo he estudiado en institutos bíblicos. Me gradué en la Universidad de Los Ángeles, de Alberto Motesi University. He estudiado mucho, pero no me había tocado, aquí vino lo importante, no me había tocado convivir con ellos, con los adventistas. Y me acerqué para conocerlos. Ahora, lo que yo les explico, no me lo han contado. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Cómo se ríen ellos de los que hablan en lenguas. Cómo se ríen ellos de los que son tomados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Aquí la pregunta, ¿cómo van a tener una evidencia generalizada del poder de Dios? Ya no la evidencia real como en el vocablo marturia, del cual son los discípulos que vieron con sus ojos a Jesús resucitado. Pero hablando de las evidencias de lo que Dios hace a través de los tiempos, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a tener ellos si no creen? Y antes de creer se burlan. Así que es difícil, hermanos, pero yo le digo una cosa, no están lejos del reino de Dios. Solo tienen que arrepentirse, solo tienen que volverse a Dios, quizás pedirle perdón a Dios y a todo el pueblo de Dios que busca su presencia, que de rodillas, que ellos derraman sus lágrimas. Hermano, ¿cómo nos vamos a reír de una persona que está derramando sus lágrimas? Porque ellos dicen, oh, esos cristianos, esos hermanitos separados que lloran, que gritan. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Dicen, hermanitos separados. No, hermano.
Dios tenga misericordia de ellos y yo no soy quien para condenar a nadie. Esto lo explico para que la iglesia no se deje confundir. Porque los que están allí, los que están adorando a Dios, hermanos pentecosteses, hermanos protestantes, como le llamen ellos, evangélicos, ahí están adorando a Dios. Dios está viendo su adoración. Dios está viendo su fe y su esperanza, su confianza en Dios. No pueden ellos venir a decir esos están perdidos. Para ellos hay salvación si se arrepienten, si le piden perdón a Dios por todo eso. Es que cómo menosprecian a los demás cristianos. La otra palabra, hermanos, que está en el libro de Apocalipsis 12:17 es el vocablo entolé, que es el vocablo traducido de mandamientos. Pero escuche bien lo que aquí se traduce. Aquí se traduce mandamiento, orden y una prescripción autoritativa. Pero cuando Bullón habla de la palabra testimonio, cuando aquí es la palabra que se traduce mandamientos. Cuando él habla de la palabra mandamiento, él dice que son los que guardan los 10 mandamientos. Y yo no tengo nada en contra de guardar los 10 mandamientos, porque yo trato de guardarlos. Le digo trato porque nadie es perfecto. Y si yo le dijera, yo guardo los 10 mandamientos, yo sería como el joven aquel al cual encontró el Señor, que lo mismo le dijo, pero a la hora de ponerlos en práctica, el Señor miró que este joven falló. Cuando se necesitaba amar al prójimo, allí no demostró que guardaba los 10 mandamientos. Por eso es que le digo, yo trato. Estoy aprendiendo a guardar los 10 mandamientos y quiero con todo mi corazón guardarlos a plenitud como Dios quiere. Y primeramente Dios, que Él me ayude para seguir creciendo más y más cada día. Entonces la palabra que aquí se traduce en Apocalipsis 12:17 en referencia al vocablo mandamientos es el vocablo entolé, que quiere decir una prescripción autoritativa. ¿Y dónde podemos encontrar eso, hermanos? Cuando el Señor les dice, yo les doy autoridad a sus discípulos. ¿Para qué les da autoridad el Señor? Para ir y predicar el Evangelio. Muchas de estas iglesias que dicen ser las iglesias verdaderas, ellos encajonan a la gente entre 4 paredes y ya no salen de ahí. Ahí nomás, guardando los 10 mandamientos y ya no quieren salir de ahí, no pregonan el Evangelio, no van por las calles predicando el Evangelio como Jesús dijo. Y si esta prescripción autoritativa, ¿cómo la puede llevar la persona que no cree en la evidencia que Dios manifiesta a través de la unción de su Espíritu Santo? Yo le digo una cosa, hermano. El misterio de la gracia, habiendo ascendido Jesús al cielo, está en el Espíritu Santo. El misterio de cómo podemos llegar a Jesús, de cómo podemos conducirnos por medio de ese camino que es Jesús, que nos lleva hacia el Padre Celestial, solo nos puede guiar el Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id. Una comisión que el Señor está dejando. Y Apocalipsis 12:17 dice que hay una prescripción autoritativa, hay un poder delegado sobre la persona. Entonces, una característica
de la iglesia verdadera sí es llevar ese mandamiento, es guardar ese mandamiento. Es decir, guardar no es guardar en una bolsa, hermanos, y que ahí se esté, no es guardar, quiere decir que usted va a cumplir la prescripción autoritativa que Dios le ha dado. Y esa prescripción es que vaya y predique el evangelio. Otra prescripción que está dentro de la misma, que es, dice que le dio poder sobre todo demonio y que lo manda a sanar toda enfermedad. Ahí no dice que le da poder sobre un gobernador de las tinieblas nada más, sobre todo. Y ahí no dice Dios que el cáncer Él no lo va a poder curar. Que su discípulo que lleva esa prescripción autoritativa no va a poder sanar el cáncer. Y no dice. Dice que va a sanar toda enfermedad. El poder de Dios que está en el creyente va a ir con él. Y la manera de guardar es de guardar en cumplir. ¿Cómo Saúl no guardó los mandamientos de Dios? ¿Cómo Saúl no guardó la prescripción autoritativa que Dios le entregaba en sus manos cuando le dice, vas a ir y destruir a Amalek? No lo cumplió. ¿Cómo podemos decir que somos la iglesia verdadera si no llevamos el cumplimiento del mandamiento de Dios? ¿Y cómo vamos a cumplirlo si no creemos? Porque toda persona que se burla, que se mofa de los creyentes, él no está creyendo. Él no está llevando ese mandamiento. Porque una forma de guardar, hermanos, no es que se lo lean todos los sábados y que usted se lo grabe aquí en la mente y lo guarda, que lo guarde en el cerebro. No. La palabra guardar es que usted lo va a poner por práctica, que lo va a cumplir. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga. Por favor, no se dejen engañar, hermanos, como dice la palabra del Señor, de doctrinas diversas. Hay muchas doctrinas. Hay muchas doctrinas que hablan bonito, porque a veces tienen temas importantes que, por ejemplo, cómo curar el estrés, cómo ser feliz en la vida. Y ahí te van envolviendo, hermanos, de repente van metiendo su doctrina y de repente ya estás engañado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, reconocer que guardar los mandamientos es ponerlos por práctica. Recuerde esto, el joven dijo que guardaba los mandamientos, pero cuando le tocó demostrar amor por el prójimo, ya no quiso, a ella no le pareció bonito el asunto, se fue triste. Y muchos hermanos de los que dicen ser iglesia verdadera son sepulcros blanqueados, que a la hora de demostrar el amor, a la hora de tener que cumplir y llevar esa prescripción autoritativa, la que Dios les manda con denuedo que vayan, no van. Se quedan encerrados, hermanos. Que nuestro Dios Todopoderoso tenga misericordia de sus vidas, de nuestras vidas, y que todos, hermanos, nos encaminemos por un camino que nos lleve directo al cielo, directo al Padre, que no tengamos ningún problema, hermanos, que el Señor nos vaya a decir, hiciste esto malo, no cumpliste la palabra, hablaste bonito, pero no cumpliste la palabra, te dejaste engañar por esta doctrina. Cuidemos, hermanos, por favor. La única manera, hermanos, de no dejarse engañar es de mantenerse en oración, pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe y leer la palabra del Señor. Y cada vez que la leamos, digámosle al Señor, ayúdame a entender tu palabra,
Recuerde que aquel etíope leía la palabra, pero no la entendía, y solo se puede entender cuando el Espíritu Santo llega. Llegó un hombre a acercarse a su carroza, pero no era un simple hombre, era un hombre revestido por el poder del Espíritu Santo. Así que necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida para poder entender la palabra. De lo contrario, vamos a decir al final del año: hermano, ya terminé de leer la Biblia. ¿Qué te ganaste con leer la Biblia completa si no la entendiste? Cada vez que leamos la palabra, que el Señor nos ilumine por medio de su Espíritu Santo. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Dios me los bendiga. Estamos en contacto. Saludos desde el este de Los Ángeles.